Visítanos en prosaypolitica.cl. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el doctor en estudios políticos, director ejecutivo de Chile 21 y docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Daniel Grimaldi. Estimado Daniel, mucho gusto saludarte, muy bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles nuevamente. No, el gusto es nuestro. ¿Qué esperas del foro que empieza un ratito más y hay tantas expectaciones? El último de Anatel, un foro muy tradicional. Hubo muy buena evaluación del desempeño de Janet Jara en el foro de Archie. También buena evaluación del candidato Caso, aunque fue más controvertida esa evaluación. Y ahora se espera que se repitan más o menos los libretos, con mayor destreza en algunos casos. ¿Qué esperas tú que acontezca? Bueno, yo creo que lo primero que uno, como espectador atento de estas cosas, espera que sea entretenido, que sea interesante, porque también es una gran decepción cuando hay un debate presidencial, uno tiene altas expectativas, y la verdad es que es plano. También hay uno, me parece que el que se hizo en Canal 13, que fue bastante plano y decepcionante. A diferencia del que se hace por radio, es mucho más interesante porque están los candidatos mucho menos pendientes de su performance gestual, física. El juego de cámaras es distinto, entonces creo que están mucho más concentrados en las ideas. Creo que acá tiene el gran desafío de llevar ese mismo espíritu, de ir concentrado en la idea, de ir a la carga. Esta es la última oportunidad, y hacer de esto un ejercicio pedagógico, un ejercicio democrático, y mostrar cuál es la talla de aquellos que pretenden llegar a la primera magistratura chilena. Creo que eso es lo que esperan los ciudadanos, que se vea cuál es el nivel de cada uno de los dos. Y ojalá que los dos muestren un buen nivel, porque eso indicaría la buena salud que tiene el país en general en sus instituciones. Daniel, hay un pequeño debate, debiera ser más grande, respecto de quién es más peligroso para la democracia. Digo porque ha habido toda suerte de reflexión acerca de la pertenencia de José Antonio Kast a la familia de los iliberales, la ultraderecha en el mundo, por su pinochetismo también. Pero los centros de estudio de la derecha, desde Horizontal de Bópoli hasta Res Republicano, mandaron una carta al Mercurio hoy día diciendo que en realidad a la izquierda le hace falta una autocrítica respecto a su verdadera vocación democrática. No estoy haciendo una síntesis, no estoy citando, porque también se puede presumir su falta de vocación democrática en la medida en que acusaron constitucionalmente a Piñera durante el estallido, y que entonces hay que tener cuidado con la manera en que se encara ese debate. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Una pregunta de fondo sobre la democracia. Creo que tanto la izquierda como la derecha están hablando de una democracia que ya no existe. Es un modelo anclado en el pasado, unos valores liberales que la ciudadanía poco los ve en las instituciones. Entonces ahí, más que hacer gárgaras con un discurso liberal y del respeto en el fondo a la democracia, yo creo que en general el mundo político está leyendo mal cómo los ciudadanos interpretan lo que es la voluntad popular el día de hoy. Creo que esa es una discusión más profunda que no está en los debates de los centros de estudio, de los dimes y diretes de. Dicho eso, respecto al supuesto mea culpa que debiera hacer la izquierda por las acusaciones constitucionales que se le hicieron a Piñera durante el estallido, pues las instituciones democráticas son procesos, son reglas. Aquí no se intentó un golpe de Estado por la fuerza, como sí lo aprobaron en el 73, como sí lo hicieron en el 73 las fuerzas, o apoyaron las fuerzas de derecha, que hoy día están del lado de Kast, que reivindican ese tipo de golpes. Ahí no hubo ni un proceso, no hubo ni una acusación constitucional. Se saltaron todas las instituciones. Entonces, está dentro de las reglas del juego que a un presidente, por un mal manejo X, se le presenta una acusación constitucional, y si se aprueba, pues
se le destituye. Eso está dentro de las reglas de la democracia. Si alguien pretende que esas reglas están mal, bueno, hay que cambiarlas, hay que usarlas de otra manera, pero no se puede decir que es antidemocrático presentar una acusación constitucional, sino podríamos decir que hasta la acusación de Pardo es anticonstitucional o es contra la democracia. Todas las acusaciones constitucionales que hay son contra la democracia. No, son respetando la institucionalidad. Otra cosa son aquellas tesis de que esto fue un golpe de Estado y que se estaba dispuesto a entrar a la moneda. Lo que pasa es que no le consta a nadie, ¿no? Los partidos políticos que están en el Parlamento no estaban apoyando esa tesis, y lo que sí hay es una intención que por medio de las instituciones democráticas se le pidiera al presidente de la República que asumiera una responsabilidad de eso. Ahora, eso no fue así, no se dio esas circunstancias, por lo tanto las instituciones democráticas funcionaron en ese esquema. Entonces no entiendo yo hacia dónde va en el fondo esa crítica. Permítanme hacer un recuerdo, me lo permite la edad, digamos. En la elección de 1973, marzo de 1973, la elección parlamentaria en la Unidad Popular, uno de los argumentos que estaba sobre la mesa de la oposición de la época era conseguir los 2/3 para acusar constitucionalmente al presidente de la República. Ese era uno de los argumentos fundamentales de esa campaña, los 2/3 que permitían una salida institucional a la crisis política que se señalaba en esa época, vía, ¿no es cierto?, acusación constitucional. Los 2/3 estuvieron muy lejos de conseguirse. La Unidad Popular obtuvo el 43%, un poco más del 43% de los votos, y por lo tanto, bueno, de ahí, meses después fue el golpe de Estado que rompió completamente todo lo que sabemos. Así que el recurso de la acusación constitucional fue esgrimido por la derecha en aquella campaña como la forma de utilización de la democracia justamente para resolver el conflicto político que ahí había. Así que no es novedoso que se presente, ni es antidemocrático, da la sensación de que se presente una esta. Pero Daniel, al margen de que pueda decir algo, por supuesto, si quieres, sobre esto, pero te quería pedir ahondar un poquitito más en esta lógica que tú acabas de plantear, de decir de qué democracia estamos hablando. Entonces, si hay una suerte de ensoñación respecto del funcionamiento, del sentido de la democracia, ¿qué es a dónde debería apuntar el mundo político hoy día para fortalecer, mover y darle más peso a la vocación democrática? Sí, mira, esa es una discusión que lleva un tiempo tanto en el ámbito académico, en la filosofía política, en la ciencia política, con dos aproximaciones que son un tanto distintas. Hay una premisa importante, y es pensar que las democracias que tenemos el día de hoy, a lo que le llamamos democracia, en realidad es un conjunto de instituciones para agenciar los poderes públicos y hacerlos más o menos cercanos o autorizados por la ciudadanía. Digamos, si pensamos en que la democracia etimológicamente significa el gobierno del pueblo, caemos en una ilusión. La democracia liberal, así como cualquier forma que conocemos en el mundo que es representativa, no es el gobierno del pueblo, no existe, es imposible, no hay país que lo tenga. La única forma en que los ciudadanos gobiernan directamente es con la democracia directa, y eso es imposible a nivel agregado, etc. Estamos hablando de la forma tal vez en que los atenienses, 500 años antes de Cristo, participaban en una asamblea a mano alzada y designaban los cargos por sorteo. A eso se le llamó el gobierno del pueblo, ¿cierto? Del demos, de esa unidad electoral pequeña. Ahora, lo que tenemos el día de hoy son gobiernos autorizados por el pueblo, son élites que gobiernan en nombre del pueblo, y esta metáfora de que son representantes puros de la voluntad popular se ha caído. En cierta medida, esa legitimidad sobre la cual reposaban las instituciones democráticas desde las grandes transformaciones democráticas en los Estados Unidos, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, que aportaron con esta nueva visión de la democracia centrada en el sufragio, es eso que ha caído en un desprestigio muy grande. Entonces es hora de, creo yo, repensar las instituciones, repensar que es una democracia cercana a la voluntad general. Y lo que está pasando es que aquellos que están tratando de interpretarla con un atajo son las extremas derechas, diciendo nosotros somos
la interpretación más fiel de la voluntad popular y no las instituciones democráticas, no a estos que ustedes eligen. A eso se le llaman las democracias iliberales. Entonces, el primer atajo para salir de esa trampa, de esa ilusión de la democracia liberal, la han tomado las derechas, las extremas derechas. Ahora creo yo que es el turno de que el progresismo en general tome el guante, recoja el guante y logre hacer una nueva interpretación sobre la democracia en el siglo XXI. Bueno, pero ahí tú tienes como alternativa la interpretación del populismo, o más bien la formulación del populismo, reformulación del populismo de Chantal Mouffe y Laclau. Claro, ese también creo que fue un atajo, Chantal Mouffe creo que hizo una lectura de un filósofo que a mí me gusta mucho, que se llama Claude Lefort, y que ella fue influenciada un tiempo donde decía Lefort que una de las cosas que son más importantes de los regímenes democráticos es esta confrontación per se entre los dominantes y los dominados, esta oposición entre élites, la oposición entre los dominantes, las élites versus el pueblo. Esta pugna es productiva, es productiva para las instituciones democráticas, y quien intente anular esa confrontación es aquel que intenta cerrar la democracia, cerrar ese juego de tensiones. Ahora, la particularidad que hace Chantal Mouffe es que a esta lectura de tensión entre las élites y el pueblo, ella le llama populismo de izquierda. El tratar de que esa tensión esté más fuerte del lado del pueblo, en cierta manera. El punto es que, como ella replanteó esta idea del populismo de izquierda en los 70 con Ernesto Laclau, su marido, y un gran pensador de estas ideas, establecieron que ya el sujeto de la izquierda no eran los trabajadores, sino que otros agentes, otras vías de representación, como las minorías étnicas, minorías sexuales, los oprimidos en general. Y que eso ella y Laclau le llamaron el populismo, una nueva forma de expresión popular. Pero es una manera bastante particular y que tomaron algunos movimientos de izquierda bien tardíamente. Esto es lo que se tuvo en España con el Podemos, y acá el Frente Amplio algo agarró de eso, pero resultó una vía un poco fracasada en la práctica, y en la teoría también es bastante contestable esto que planteaba Chantal Mouffe, y creo que es una mala interpretación de las ideas de Lefort. Pero no vamos a poner aquí a hacer sobre esas cosas. No, pero es muy interesante en realidad darle esa vuelta, Yanna. No, veamos entonces en la concreta. ¿Qué se está jugando en esta elección a tu juicio? Una pregunta bien general, pero bien clave. A ver, en términos... además de la presidencia de la República. Lo que aquí se juega es la capacidad que tiene Jara de movilizar toda su artillería en la última oportunidad que tiene. Ya sabemos que en general los debates, como se dice ahora, mueven poco la aguja. Lo que sí sirven es para generar muchas equivocaciones de parte de otros. Yo creo que aquí el que se puede equivocar mucho es Kast. La estrategia de Kast es no hablar y repetir un discurso que es bien claro, es bien eficaz desde el comienzo. Es decir, derrotó a Evelyn Matei con la misma estrategia, no entrando en peleas chicas, siempre respondiendo por arriba, poniéndose en los problemas de Chile por arriba, pero eso se agotó porque Janet Jara lo llevó al pizarrón y ahora tiene que explicar un montón de cosas. Y es ahí donde tiene la mayor debilidad. Entonces, la estrategia, creo yo, de Kast tiene que ser resistir este empuje al ring, a lo cual lo va a llevar Janet Jara. Y si Janet Jara tiene éxito en subirlo al ring, efectivamente, puede cometer muchos errores, porque ella es la que es mejor en debates, tiene las ideas más claras, y lo que tiene Kast es un libreto. En términos comunicacionales tiene un libreto del cual se sale muy poco. Y Janet Jara ha mostrado en términos pugilísticos, la capacidad de hacer dribbling, ¿no? de mover el juego de piernas. Puede moverse, es mucho más ágil en el debate. ¿Y cuál es el umbral de éxito o fracaso para Janet Jara en términos porcentuales del resultado de este domingo? Eso es muy subjetivo. Ya, pero no te pongas Kast. Depende. Es que siempre depende, pero una derrota es una derrota.
Ahora, lo importante es de qué tamaño sería eventualmente la derrota, y si es que ella llegara a ganar sería sería una hazaña, la verdad. Es una lucha titánica la que está dando. Se le ha visto muy comprometida con eso, a pesar de las zancadillas de su propio sector, no vamos a insistir en eso porque ya son ultra conocidas. A pesar de eso ha sabido sobreponerse. Y lo que viene de aquí para adelante para Yanel Jara es muy interesante, porque yo no la veo volviendo, en caso de una derrota, entre vítores al Partido Comunista. Me parece que ella ha girado a tal punto al centro que es una militante irreconocible para las bases del partido a estas alturas. Entonces, volver a un liderazgo, a no ser que volviera a cambiar cosas al interior del Partido Comunista, ya operar una transformación, a dar esa pelea. Sí, de lo contrario, no la veo ahí. Ahora, si llegara a ganar, sería por un margen estrecho, creo. Y me parece que si el margen de derrota es en torno al 45-46%, es una derrota bastante digna y que mostraría que la derecha no tiene un cheque en blanco de parte de los chilenos para hacer lo que se les da la gana. De hecho, ya no tiene un cheque en blanco porque no hubo una avalancha de derecha en el Parlamento. No lograron mayoría. El PDG es esta bisagra, una bisagra bastante compleja, bisagra que es bien dura, en realidad no es un conector muy fácil, sobre todo liderado por Pamela Giles. Entonces, para quien sea quien gane la segunda vuelta, va a ser un gobierno muy complejo, muy complejo. Y en ese sentido, Daniel, ya que nombras al PDG, que es una de las preocupaciones que están ahí sobre la mesa y el rol que pueda jugar, pero más que el PDG que vamos a ver, la historia del PDG, la historia del desencuentro entre ellos, en fin, y de pelearse muy fácilmente. Pero ese votante de Parisi, ¿qué vínculo tiene con este esquema democrático del que hablábamos hace un rato? ¿Qué representa? Son 2,5 millones de votos en Parisi. Hay que mirar Parisi, fíjate que en esta primera vuelta estuvo a 3 puntos de Kast. A 3 puntos, no es un tercero, no es que le gana a los más chicos, estuvo ahí peleando muy cerca de los otros dos candidatos. Entonces, ese electorado, ¿qué te dice a ti? ¿Qué puede representar? Mira, yo creo que lo primero que debemos pensar es que una cosa es el fenómeno Parisi como él, como personaje, y otra cosa es que exista un grupo de electores que no se siente conforme con ninguno de los sectores dominantes y que esta vez va con Parisi. Pero si tú ves la historia electoral de Chile, el último Parisi, entre comillas, que tuvimos fue menos. Entonces hay un porcentaje de la población que no se siente representada por esos sectores más dominantes y que va por una alternativa. Anteriormente tenía a Frafra y otros candidatos que han logrado captar a un electorado muy desconforme con las formas más dominantes, como dije. Entonces, yo tiendo a leer el fenómeno Parisi primero dentro de un marco histórico, ¿okay? No es tan nuevo, siempre ha existido un porcentaje que está desconforme y que luego se distribuye. Lo segundo es intentar llevar a una actualización de qué significa ese electorado. Ok, si antes estaban con Meo, supuestamente, hoy día es otro el fenómeno. ¿Qué representa este estilo de Parisi? Para mí, tiende a representar un elector menos comprometido políticamente, que es mucho más pragmático, se ha dicho individualista, que no piensa muy bien en el estado del país, sino que en cosas muy concretas, beneficios que él puede tocar o que ella puede tocar. Pero puede ser un ideal tipo bastante lejano del conjunto de los electores. No podemos decir todos estos electores piensan así, porque conozco electores, que no son pocos, de Parisi, que están muy convencidos en la segunda vuelta de votar por Jara y tienen una visión bastante distinta a este cliché del elector de París individualista, que es promercado, que aprecia el mérito, etcétera. Un montón de cosas que se han dicho de eso. Entonces, creo que estamos tal vez tomando muchos atajos para explicar algo que es más largo, más amplio. Yo tiendo a pensar que esto se va a distribuir en un porcentaje, la mitad tal vez de los electores de Parisi hacia Kast y la otra mitad van a ir hacia Jara.
un 45% aproximadamente podría ir a Jara, lo que es insuficiente para ganar, por supuesto. Ahora bien, yo creo que la jugada que hizo, además, el PDG de llamar a sus adherentes a votar nulo o blanco, creo que es muy peligrosa, porque si se muestra que finalmente los electores del PDG decidieron por una u otra opción, es que la palabra de Parisi o la instrucción de Parisi como líder no tiene ningún peso. Entonces creo que ahí se arriesgaron bastante. Daniel Grimaldi, te queremos agradecer. Daniel, director ejecutivo de Chile 21, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Como siempre, te queremos agradecer tu gentileza, Daniel. Un gusto compartir este tiempo contigo. Muchas gracias. Que estés muy bien, Daniel. Chao. Oye, es que tenemos que irnos a la sala máster porque hay un... Está buenísimo. Cuarteto Austral, música y amigos. Tenemos en un par de minutos. Este Cuarteto Austral, cuarteto de cuerdas notable, pero tiene un conjunto de invitados que no te cuento. Está Magdalena Matei, Javiera Parra, Camilo Salinas, Jepe, Catalina y las Bordonas de Oro, Chicoria Sánchez, Sebastián Orellana, Miguel Molina, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener un concierto maravilloso. En un par de minutos parte desde nuestra sala máster, así que nos vamos corriendo a escucharlo. Vamos para allá. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Hasta mañana. Hasta mañana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad